leí un comentario y me entristecí mucho. Alguien que pedía la anexión de Cuba a los Estados Unidos porque, a su entender y con razón, Cuba había sido un estado fallido desde siempre. Para él el desde siempre es desde que él nació en el comunismo. Yo leí el comentario y sentí un poco de lástima y de nostalgia, porque sé que miles y miles de mis compatriotas piensan como ese muchacho. Pero eso ante todo es un acto primero de ignorancia y luego de cobardía. Nosotros tenemos un compromiso con la historia. Cuando uno nace en este mundo, nace comprometido y responsable. Tiene compromisos y responsabilidades. No es que yo soy libre porque tengo libertad y con esa libertad y por ese derecho le paso por encima a los demás en la sociedad y punto, porque yo soy libre. No, eso no es ser libre. Eso es ser un egoísta libertino. Porque cuando tu libertad perjudica los derechos y las libertades ajenas, ya automáticamente tú te conviertes en un libertino egoísta. Porque yo soy libre, yo no tengo derecho ahora a salir y ponerme a violar a toda la mujer que me gusta porque tengo ganas de tener sexo. O sea, yo soy libre de tener un arma y yo salgo ahora con mi arma y le doy un balazo en la cabeza a todo el que me caiga mal. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiero y me emborracho y manejo bajo los efectos del alcohol, y el que se jodió por ahí para allá si choca conmigo, que se joda. Yo soy libre. O sea, yo soy libre, y si yo me acuesto con la mujer que yo quiera, porque soy libre. Y a mí no me importa lo que sienta Diana, ni el dolor que yo le pueda causar a su corazón de mujer enamorada. Eso no es libertad. Dios le dio libertad al hombre para decidir con su vida. Pero es una libertad con responsabilidad. Y no es una libertad que provoca acciones que no tienen consecuencias. Sí tienen consecuencias. Entonces es un acto de cobardía. Porque si el comunismo no te mató, entonces ¿qué te puede matar en una democracia libre? ¿A qué le tienes miedo? ¿A trabajar? ¿A qué le tienes miedo? ¿A emprender? Si hasta ahora no has podido trabajar y no has emprendido nada, porque los sátrapas de Cuba no te lo han permitido. Lo que has hecho es pasar trabajo. Nunca has trabajado, has pasado trabajo. Has ido a pasar trabajo subalimentado, mal vestido, mal calzado, hacinado en el transporte público, lleno de preocupaciones, con un subsidio para seguir viviendo, para seguir en ese morir viviendo, porque eso ni vivir es, en una vida miserable de un esclavo. Entonces, ¿a qué le podemos tener nosotros como nación y como pueblo a una Cuba libre y una Cuba democrática? A que no surjan de las filas del pueblo de Cuba políticos honestos que respeten el dinero y amen a su patria. A eso es a lo que le tenemos miedo. Cuando tú piensas que todo el mundo es un ladrón, es porque tú no puedes ser honrado. La mujer que va por la vida creyendo que todas las mujeres son prostitutas es porque ella es una prostituta también. Porque si yo soy un hombre honrado y existo yo y sé que soy honrado, ¿por qué me voy a creer que el único hombre honrado que queda en este mundo soy yo? Yo no soy el último unicornio del rey Agar, ni tampoco soy el último Dalai Lama. Y entonces, ¿por qué yo me voy a creer que no va a existir en una Cuba libre pan y oportunidades y hombres que quieran trabajar y políticos honestos que quieran luchar por su pueblo
por su sociedad y por su nación. ¿Por qué tenemos que venderle la soberanía de nuestro país a ningún país del mundo? Porque tenemos miedo levantarnos, construir y erguirnos como pueblo y como nación de las ruinas miserables que el comunismo en Cuba dejó. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A limpiar las tierras que están llenas de marabú? ¿A emprender? ¿A poner una panadería y empezar a vender pan en el barrio? ¿Le tenemos miedo a poner un taller de corte y costura? ¿De especular en la banca? A eso le tenemos miedo. Le tenemos miedo a ahorrar para salir del atolladero en el cual el comunismo nos metió por 63 años. A eso le tenemos miedo. Le tenemos miedo a que no existan en nuestro país hombres y mujeres honrados que se levanten a trabajar. A eso le tenemos miedo como pueblo. Entonces podemos justificar la esclavitud de los hombres que, como no podían mantenerse ellos y no podían mantener a su familia, entonces iban y se vendían al poderoso de la tierra como esclavos, porque ellos no tenían valor de salir a luchar cada día para buscarse el pan para los suyos y para sí mismos. A eso le tenemos miedo. ¿Qué cosa más grande nos puede pasar que lo que nos ha pasado en 63 años? Le tenemos miedo a que trabajando podamos comer carne una vez en la semana, 2 veces a la semana, y los demás días sería pescadito, huevo, en una humilde mesa de un pobre. Le tenemos miedo a eso. ¿Y por qué no le tenemos miedo al comunismo que nos ha condenado a 63 años de genocidio alimentario? ¿Por qué no le tenemos miedo a eso? Le tenemos miedo a pagar la factura de la electricidad cara y en dólares a una compañía que venga, que opere una multinacional de la energía en Cuba. Pero si ahora estás dando gritos porque no puedes pagarla y quisieras tenerla al precio que sea para pagarla, ¿a qué le tenemos miedo? Anexarnos y ya no vamos a tener más bandera, ni más escudo, ni más símbolo. ¿Y con qué valor vamos a leer a Martí y a Maceo y a Gómez y a Gramonte? ¿A qué le tenemos miedo como pueblo? Si en una Cuba libre no podemos hacer lo que los cubanos han hecho por el mundo y por Miami, entonces o no somos cubanos o no tenemos una Cuba libre. Porque en el único lugar de este mundo donde los cubanos viven en total y absoluta miseria es en la tierra donde nacieron. Y los cubanos no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos quiénes somos, quiénes fueron nuestros próceres, qué hemos logrado fuera de Cuba y qué logramos en una república libre antes que llegara esta maldición comunista. Y no podremos temer nada en el futuro, a menos que olvidemos todo eso y lo que ha sido el pueblo de Cuba a lo largo de su historia y la enseñanza que nos han dejado a las generaciones futuras en nuestra historia pasada. No tenemos nada que temer. Somos el pueblo de Martí y de Maceo. Somos el pueblo de Máximo Gómez. Somos el pueblo de Mariana Grajales. Somos el pueblo que ha construido todo lo que ha tocado y lo ha convertido de una piedra en una taza de oro.